Estaba saliendo de la ducha cuando escuché la voz de Rafael desde la sala. Me pareció extraño, pues me había dicho que estaría en una reunión importante. Me envolví en la toalla y me acerqué a la puerta del dormitorio para entender mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de que era una llamada en altavoz con Pedro, su mejor amigo desde la universidad. «Hermano, no puedes seguir con esto», decía Pedro en tono preocupado. «Julia confía en ti. Tranquilo, todo está bajo control», respondió Rafael riéndose. «Está cayendo redondita. Cuando gane la apuesta, me iré directo a los brazos de Marcela». Mi corazón se detuvo. Marcela era mi hermana menor. «Estás loco, Rafael. ¿Apostaste 50,000 que lograrías que Julia aceptara casarse contigo en menos de un año solo para después terminar y quedarte con su hermana? Eso es enfermo». «Marcela es mucho más mi tipo», continuó Rafael. «Más joven, más guapa. Pero Julia tiene esa empresa de eventos que heredó de sus padres. Si me caso con ella, aunque sea por poco tiempo, puedo sacar un buen dinero en el divorcio». Mis piernas temblaron. Me apoyé en la pared para no caer. 3 años de relación. 3 años creyendo que había encontrado al hombre de mi vida. Y todo no era más que una apuesta cruel. «¿Y Marcela está metida en esto también?», preguntó Pedro. «Por supuesto. De hecho, fue idea suya. Dijo que siempre había tenido envidia de su hermanita perfecta que heredó todo de sus padres. Yo solo tenía que hacer que Julia se enamorara perdidamente de mí. Y convengamos, no fue difícil. Está tan necesitada de afecto desde que sus padres murieron». Sentí el sabor amargo de la bilis subiendo por mi garganta. Mi propia hermana. Aquella que prácticamente crié después de que perdimos a nuestros padres en un accidente de coche hace 5 años. A quien le di techo, comida, educación. A quien ayudé a entrar en la facultad de Derecho. «¿No tienes miedo de que lo descubra?», insistió Pedro. «¿Cómo? Julia es tan ingenua que se cree todo lo que le digo. Ayer mismo inventé que tenía que cancelar nuestra cena porque tenía una reunión importante. En realidad pasé la noche con Marcela en su apartamento. Cerré los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. Flashes de los últimos meses pasaban por mi mente. Las cenas románticas, los regalos caros, la pedida de mano en el restaurante favorito de mis padres. Todo calculado, todo parte de un plan cruel. «¿Y cuándo piensas decírselo?». «El día de la boda», respondió Rafael riendo. «¿Te lo imaginas? Ella toda arreglada, pensando que va a realizar su sueño, y yo aparezco de la mano con Marcela. Será épico». No pude seguir escuchando. Volví al baño en silencio. Me senté en el suelo frío y dejé que las lágrimas corrieran. ¿Cómo pude ser tan ciega? Las señales estaban ahí. Los mensajes sospechosos en el móvil que él decía que eran del trabajo. Las citas canceladas a última hora. La forma en que Marcela siempre aparecía por casualidad en los lugares donde estábamos. Me quedé allí, sentada en el suelo del baño, hasta que oí a Rafael salir del apartamento. Solo entonces me levanté, me miré en el espejo y vi a una persona diferente devolviéndome la mirada. Ya no era la Julia ingenua y enamorada. Era una mujer traicionada, humillada, utilizada en un juego cruel por su propia hermana y por el hombre que amaba. Sequé mis lágrimas y empecé a pensar. ¿Rafael y Marcela querían un espectáculo? Lo tendrían, pero no como ellos imaginaban. Cogí mi móvil y empecé a hacer algunas llamadas. La primera fue a mi abogada, la segunda a un investigador privado. ¿Querían jugar con mis sentimientos? Perfecto. Pero olvidaron que yo no era solo la Julia necesitada e ingenua. Era la Julia que construyó desde cero la mayor empresa de eventos de lujo de la ciudad. Y si había algo que sabía hacer bien, era organizar un espectáculo inolvidable. La boda sería en 3 meses. Tiempo más que suficiente para preparar una sorpresa que nunca olvidarían. Esa noche, cuando Rafael volvió a casa, me encontró preparando su cena favorita, sonriendo como si nada hubiera pasado. Me abrazó por detrás, besó mi cuello y susurró que me amaba. Sonreí, pensando en cómo no tenía ni idea de lo que le esperaba. «Mi amor», dijo él cogiendo una copa de vino. «Llamé a Marcela hoy. Aceptó ser nuestra madrina de boda». «Qué bien», respondí sirviéndole su plato. «Será una ceremonia inolvidable». Y por primera vez desde que nos conocimos, no estaba mintiendo. Durante las siguientes semanas, me convertí en la novia más dedicada que Rafael podría haber deseado. Cada mañana le preparaba el desayuno, planchaba su ropa y sonreía como si nada hubiera pasado. Por las noches, cuando me abrazaba en la cama, contenía las náuseas pensando en cuántas veces se había acostado con mi hermana en esas mismas sábanas. Marcela venía a casa con más frecuencia, siempre con esa sonrisa falsa que ahora me provocaba escalofríos.
Hermanita, ¿necesitas ayuda con los preparativos de la boda? Preguntaba con fingida dulzura mientras revisaba cada detalle de la decoración que yo había elegido. Claro que sí, le respondía yo, observando cómo sus ojos brillaban con malicia cuando sugería cambios que sabía que aumentarían considerablemente el presupuesto. Eres mi única hermana, quiero que todo sea perfecto. Una tarde, mientras Rafael estaba en el trabajo, que ahora sabía qué significaba estar con Marcela, me reuní con Carmen, mi abogada de confianza. Le conté todo lo que había descubierto y le mostré las grabaciones que había comenzado a hacer de las conversaciones sospechosas. Julia, dijo Carmen después de revisar la evidencia, esto es más grave de lo que pensaba. ¿Sabías que Rafael tiene un historial de compromisos rotos? Todas sus exnovias son mujeres empresarias exitosas. Mi estómago se revolvió cuando Carmen me mostró los archivos. 5 mujeres antes que yo, todas con historias similares. Se comprometía, ganaba su confianza y luego desaparecía con una cantidad significativa de dinero o acciones de sus empresas. ¿Y nunca lo denunciaron?, pregunté, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. Lo intentaron, respondió Carmen, pero Rafael es inteligente. Siempre encuentra la manera de hacer que parezca que ellas lo autorizaron. Y ¿además qué? Todas las víctimas mencionaron a una cómplice, una mujer que se hacía pasar por su hermana o prima para ganar la confianza de las víctimas. El aire se me escapó de los pulmones. Marcela, mi propia hermana, no solo me estaba traicionando, sino que era parte de un esquema mayor. ¿Cuántas mujeres habían destruido juntos? Esa noche, mientras cenaba con Rafael, lo observé con otros ojos. Ya no veía al hombre del que me había enamorado, sino al depredador que realmente era. Cada sonrisa, cada caricia, cada «te amo» era parte de un guión bien ensayado. «Amor», me dijo mientras servía más vino. Estaba pensando, ¿y si adelantamos la boda? No quiero esperar 3 meses para hacerte mi esposa. Contuve el impulso de tirarle el vino en la cara. ¿Por qué la prisa?, pregunté con una sonrisa inocente. «Porque te amo», respondió, tomando mi mano sobre la mesa. «Y porque quiero empezar nuestra vida juntos lo antes posible». Lo que Rafael no sabía era que yo también había estado ocupada. Mientras él planeaba mi humillación, yo había contratado al mejor investigador privado de la ciudad. Jorge había seguido cada uno de sus movimientos, documentando sus encuentros con Marcela, sus reuniones sospechosas, todo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Jorge descubrió algo que ni siquiera yo esperaba. Rafael no solo estaba tras mi empresa, sino que también había estado desviando dinero de las cuentas de sus víctimas anteriores a una cuenta en el extranjero. Y adivinen quién era la titular de esa cuenta, mi querida hermana Marcela. El plan era simple pero efectivo. Rafael seducía a las mujeres. Marcela se ganaba su confianza como la hermana comprensiva, y juntos las dejaban sin nada. Ahora entendía por qué Marcela siempre había insistido en que Rafael era el hombre perfecto para mí. Una tarde, mientras revisaba los documentos que Jorge me había proporcionado, recibí una llamada inesperada. Era Pedro, el mejor amigo de Rafael, el mismo que había estado en aquella llamada reveladora. «Julia, necesitamos hablar», dijo con voz tensa. «Hay cosas que debes saber sobre Rafael y Marcela. Nos encontramos en un café discreto al otro lado de la ciudad». Pedro estaba nervioso, jugando con su taza de café mientras me contaba cómo había descubierto que Rafael y Marcela no solo me estaban engañando a mí, sino que también habían estado manipulando a otras personas cercanas a él. «La última víctima», dijo Pedro con voz quebrada, «era mi hermana. Perdió todo en su divorcio con el socio de Rafael. Ahora sé que todo fue planeado por ellos». Mientras escuchaba a Pedro, una idea comenzó a formarse en mi mente. Necesitaba un aliado dentro del círculo de confianza de Rafael. Alguien que pudiera advertirme si empezaba a sospechar algo. «Pedro», dije después de un largo silencio, ¿quieres ayudarme a darles una lección que nunca olvidarán? Sus ojos se encontraron con los míos, y vi en ellos el mismo deseo de justicia que me consumía. Asintió lentamente. «Pero tiene que ser algo grande», añadió. «Algo que les haga sentir todo el dolor que han causado». Sonreí, pensando en los documentos que guardaba en mi caja fuerte y en el plan que había estado perfeccionando. «No te preocupes», respondí. «Será una boda que nadie olvidará». Lo que ni Rafael ni Marcela sabían era que yo ya no era la misma mujer ingenua que habían intentado destruir. Cada sonrisa falsa, cada abrazo fingido, cada te amo mentiroso me había hecho más fuerte, más decidida, y ahora, con Pedro de mi lado y todas las pruebas en mi poder, estaba lista para dar el siguiente paso. Esa noche, cuando Rafael llegó a casa oliendo al perfume de mi hermana, lo recibí con una cena especial,
y una noticia que sabía que no podría resistir. «Amor», dije mientras le servía su plato favorito. «He estado pensando en tu propuesta. Tienes razón. ¿Por qué esperar? Adelantemos la boda». Los preparativos de la boda se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Cada vez que Marcela sugería un lugar para la ceremonia, yo ya había hecho una reserva en otro sitio. Cuando intentaba cambiar el menú, yo ya había firmado el contrato con el catering. Mi hermana menor, siempre tan controladora, empezaba a mostrar grietas en su perfecta fachada. «Julia, ¿no crees que estás gastando demasiado?», me preguntó una tarde mientras revisábamos las invitaciones. Rafael mencionó que quería algo más íntimo. Sonreí mientras firmaba otro cheque para el decorador más exclusivo de la ciudad. «Es mi dinero, hermanita. Quiero que sea un día que nadie olvide». Lo que Marcela no sabía era que cada proveedor contratado para la boda era en realidad un investigador privado o un contacto proporcionado por Carmen, mi abogada. El fotógrafo principal había documentado 3 de los anteriores fraudes de Rafael. La coordinadora del evento era una ex detective especializada en casos de estafa. Incluso la florista era la hermana de una de sus víctimas anteriores. Una mañana, mientras revisaba los últimos detalles con el equipo de seguridad, que en realidad eran investigadores encubiertos, recibí una llamada que me heló la sangre. «Señorita Julia», era Jorge, mi investigador principal. «Encontramos algo en las cuentas de su hermana. No solo está involucrada con Rafael en las estafas. Hay más». Me senté lentamente en mi escritorio, preparándome para lo peor. «Cuéntame todo». «El accidente de sus padres no fue un accidente». El mundo se detuvo por un momento. Las paredes de mi oficina parecieron cerrarse sobre mí, mientras Jorge continuaba explicando. Había encontrado transferencias bancarias sospechosas, correos electrónicos encriptados y una serie de reuniones entre Marcela y el mecánico que había revisado el coche de nuestros padres días antes del accidente. «Ella tenía 19 años cuando sucedió», susurré, más para mí misma que para Jorge. «¿Cómo pudo?» «El seguro de vida», explicó Jorge. «Era considerable. Y con usted heredando la empresa, ella se quedaba sin nada, excepto que yo la acogí», completé, sintiendo náuseas. Le di todo lo que tenía. Esa noche, durante la cena con Rafael y Marcela, los observé interactuar con nuevos ojos. Ya no veía a mi hermana pequeña y al hombre que amaba. Veía a 2 depredadores, calculando cada movimiento, cada sonrisa, cada gesto de afecto. «¿Recuerdas esa noche?», preguntó Marcela señalando una foto de nuestros padres en la pared. «La última cena familiar antes del accidente. Papá estaba tan feliz. Noté un brillo peculiar en sus ojos mientras hablaba. ¿Cuántas veces había mirado esa foto, recordando lo que había hecho? ¿Sentía algún remordimiento?» «Brindemos», dijo Rafael levantando su copa. «Por la familia». Levanté mi copa, sonriendo mientras un plan más elaborado se formaba en mi mente. La boda ya no sería suficiente. Necesitaba algo más grande, algo que expusiera no solo su engaño actual, sino todos sus crímenes pasados. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras Marcela se ocupaba de los últimos detalles del vestido, que había insistido en ayudarme a elegir, yo me reunía secretamente con las otras víctimas de Rafael. Cada una tenía una historia similar: el encanto inicial, las promesas de amor eterno, la traición devastadora. Y en cada historia aparecía una mujer diferente que se hacía pasar por familiar o amiga cercana. «Siempre trabajan en equipo», explicó María, una de las ex prometidas de Rafael. «Él seduce, ella construye confianza. Es un juego bien elaborado». Pedro, quien se había convertido en mi aliado más cercano, me ayudó a recopilar más evidencia. «Rafael está nervioso», me informó una tarde. «Sospecha que algo no está bien. Dice que estás demasiado tranquila con todo». «Déjalo que sospeche», respondí mientras revisaba los últimos documentos que Jorge había conseguido. «Ya es tarde para que haga algo al respecto». Una semana antes de la boda, Marcela intentó su jugada final. Apareció en mi oficina con lágrimas en los ojos, fingiendo una crisis de conciencia. «Julia, hay algo que necesito decirte sobre Rafael», comenzó, su voz temblando perfectamente. «Lo vi con otra mujer». La miré, admirando su actuación. Siempre había sido buena actriz, desde pequeña. ¿Cuántas veces había usado esas mismas lágrimas para manipularme? «¿Estás segura?», pregunté, fingiendo shock y dolor. «No puede ser. Lo siento tanto». «Hermanita», dijo abrazándome. «Sé que debería habértelo dicho antes, pero no sabía cómo». Mientras la abrazaba, sentí el peso del USB en mi bolsillo.
Contenía todas las pruebas, las transferencias bancarias, los correos electrónicos, las fotos de vigilancia, todo, incluso los detalles sobre el accidente de nuestros padres. «Gracias por decírmelo», susurré en su oído. «No sé qué haría sin ti». Esa noche, durante la cena de ensayo, observé a todos los presentes. Rafael, tan seguro de su victoria. Marcela, interpretando perfectamente su papel de hermana preocupada. Los invitados, ajenos al drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Y yo, la novia aparentemente destrozada, pero determinada a seguir adelante con la boda. «Por los novios», brindó alguien. Levanté mi copa, encontrando la mirada de Pedro entre la multitud. Él asintió levemente, confirmando que todo estaba listo para el gran día. «Por el amor verdadero», dije mirando directamente a Rafael y Marcela, «y por la justicia que siempre llega, tarde o temprano». Vi un destello de preocupación cruzar sus rostros, pero fue tan breve que nadie más lo notó. Sonreí, pensando en lo que les esperaba. La cuenta regresiva había comenzado, y esta vez yo tenía todas las cartas en la mesa. La semana de la boda llegó con una tensión casi palpable en el aire. Rafael estaba cada vez más nervioso. Lo notaba en la forma en que revisaba constantemente su teléfono y en cómo sus manos temblaban ligeramente durante las comidas. Marcela, por su parte, había intensificado sus visitas, supervisando obsesivamente cada detalle como si intentara mantener el control de una situación que empezaba a escapársele. «Julia, ¿estás segura de que quieres usar ese vestido?», me preguntó por enésima vez mientras ajustaban los últimos detalles. «Te hace ver mayor». La miré a través del espejo mientras la modista ajustaba el escote. Era el mismo vestido que nuestra madre había usado en su boda, modificado y modernizado. «Es perfecto», respondí. Mamá estaría orgullosa. Vi cómo su rostro palidecía ligeramente ante la mención de nuestra madre. ¿Cuántas noches habría pasado en vela, recordando lo que hizo? O ya no sentía nada. La despedida de soltera fue otro campo de batalla. Marcela había insistido en organizarla, planificando cada detalle con una precisión sospechosa. Lo que ella no sabía era que yo había modificado cada uno de sus planes. ¿Cambio de local a última hora?, preguntó frustrada cuando llegamos al elegante restaurante en lugar del club que ella había reservado. Pero ya tenía todo arreglado. «Lo sé, pero preferí algo más íntimo», respondí, observando cómo intercambiaba miradas nerviosas con Rafael, que casualmente apareció en el mismo lugar. Durante la cena, Pedro me envió un mensaje discreto. «Todo grabado. Rafael intentó sobornar al juez esta mañana». Sonreí mientras guardaba el teléfono. Cada movimiento desesperado que hacían solo añadía más evidencia a mi caso. El juez, por supuesto, era otro de mis aliados, cuidadosamente seleccionado por Carmen. 3 días antes de la boda, Marcela hizo su jugada más audaz. Apareció en mi apartamento tarde en la noche, con los ojos rojos de tanto llorar. «Julia, no puedo seguir con esto», sollozó. Rafael y yo». La dejé hablar, fascinada por su actuación. Cada lágrima, cada temblor en su voz, cada gesto de culpa había sido perfectamente ensayado. «Nos enamoramos», continuó. «No queríamos que pasara, pero no puedo verte casarte con él sabiendo que nos amamos». Me levanté lentamente y caminé hacia el bar. «¿Quieres un trago? Creo que lo necesitamos». Mientras servía las copas, recordé la última conversación que había tenido con Jorge. Habían encontrado más evidencia sobre el accidente de nuestros padres. No solo había sido el mecánico. Marcela había modificado la ruta que tomarían esa noche, asegurándose de que pasaran por ese tramo peligroso de la carretera. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?», dije mientras le entregaba su copa. «Ver cómo la historia se repite». «¿Qué quieres decir?», preguntó, su falsa vulnerabilidad mezclándose con un destello de preocupación real. «Las traiciones», respondí vagamente. «Cómo las personas que más amamos pueden hacernos tanto daño». Por un momento, vi el miedo en sus ojos. ¿Sospechaba que yo sabía algo? Pero rápidamente recuperó su compostura, volviendo a su papel de hermana arrepentida. La noche antes de la boda, Rafael intentó su última jugada. Me llevó a cenar al mismo restaurante donde me había propuesto matrimonio. «Julia», comenzó, tomando mi mano sobre la mesa, «necesito confesarte algo». «¿Que estás enamorado de mi hermana?», lo interrumpí suavemente. El color abandonó su rostro. ¿Cómo lo sé?», completé, disfrutando de su desconcierto. «Esa no es la pregunta importante, Rafael. La pregunta es, ¿qué voy a hacer al respecto?». «Julia, yo...». «Shh», lo silencié poniendo un dedo sobre sus labios.
Mañana es nuestro gran día. Todas las respuestas llegarán en su momento. Esa noche, mientras Rafael dormía intranquilo a mi lado, revisé por última vez todos los detalles del plan. Los sobres estaban preparados, los videos editados, los documentos organizados. Carmen había confirmado que todos los invitados especiales estarían presentes. Las exnovias de Rafael, los investigadores, incluso el mecánico que había accedido a testificar sobre el accidente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pedro. ¿Estás segura de esto? No hay vuelta atrás. Completamente, respondí. Mañana, cada uno recibirá exactamente lo que merece. Miré el vestido de novia colgado en mi armario, el mismo que había usado mi madre. Pero a diferencia de ella, yo no caminaría hacia el altar para sellar un amor verdadero. Caminaría para hacer justicia. Descansen en paz, mamá y papá, susurré en la oscuridad. Mañana todo saldrá a la luz. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío. Y después de 3 años de planificación, el mío estaba perfectamente helado. La mañana de la boda amaneció perfecta, casi irónicamente perfecta. El cielo estaba despejado, la temperatura era ideal, y todo parecía sacado de un cuento de hadas. Mientras las maquilladoras y peluqueras trabajaban en mi habitación del hotel, podía ver el jardín donde se celebraría la ceremonia a través de la ventana. «Estás muy tranquila para ser el día de tu boda», comentó una de las maquilladoras mientras aplicaba el último toque de rubor en mis mejillas. «Es que estoy en paz con lo que va a pasar», respondí, observando cómo los invitados comenzaban a llegar. A través del espejo, vi a Marcela entrar en la habitación. Llevaba un vestido azul cielo que había elegido específicamente para combinar con el tema de la boda. Su sonrisa falsa flaqueó por un momento cuando nuestras miradas se encontraron en el reflejo. «Hermanita, ¿estás lista para el gran día?», preguntó, acercándose para abrazarme. «Más lista que nunca», respondí, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al tocarme. «Por cierto, ¿recuerdas este perfume?». Rocié el aire con la fragancia que llevaba puesta. Era el mismo perfume que usaba nuestra madre. Vi cómo su rostro perdía color por un instante. Era el favorito de mamá», murmuró. «Sí, lo usó hasta el último día. Es curioso cómo ciertos olores pueden traer tantos recuerdos, ¿verdad?». Marcela se excusó rápidamente, diciendo que necesitaba revisar algunos detalles de última hora. La vi salir casi corriendo de la habitación, su perfecta compostura comenzando a resquebrajarse. Media hora antes de la ceremonia, recibí un mensaje de Pedro. «Rafael está nervioso. Ha intentado comunicarse con el juez 3 veces esta mañana». «Perfecto», respondí. «¿Están todos en sus posiciones?». «Todos. Las exnovias están ubicadas estratégicamente entre los invitados. El mecánico llegó hace 10 minutos. Carmen tiene los documentos listos». Me puse de pie y me miré una última vez en el espejo. El vestido de mi madre me quedaba perfecto, como si hubiera sido diseñado para este momento. Me coloqué el velo, pensando en cómo ella nunca imaginó que su vestido de novia sería usado en una ceremonia como esta. Cuando salí de la habitación, me encontré con Rafael esperándome en el pasillo. Se suponía que no debíamos vernos antes de la ceremonia, pero él nunca fue muy tradicional. «Julia», dijo, su voz tensa, «tenemos que hablar». «¿Ahora, a minutos de la ceremonia?» «Algo no está bien», continuó, pasándose la mano por el cabello nerviosamente. «He notado cosas, comportamientos extraños». ¿Cómo qué?, pregunté inocentemente. ¿Como mensajes sospechosos? ¿Encuentros secretos? ¿Mentiras sobre reuniones de trabajo? Su rostro se congeló. «¿Qué estás...?» «Vamos, Rafael, nos esperan. No hagamos esperar a los invitados, especialmente a los... especiales». Lo dejé allí, parado en el pasillo. Mientras me dirigía hacia el jardín, podía escuchar la música comenzando a sonar, el murmullo de los invitados acomodándose en sus asientos. La ceremonia comenzó exactamente como la había planeado. El juez, perfectamente instruido sobre su papel, comenzó con el discurso tradicional sobre el amor y la fidelidad. Vi a Marcela en primera fila, su pierna moviéndose nerviosamente. Rafael, a mi lado, sudaba visiblemente. «Antes de proceder con los votos», dijo el juez, siguiendo el guión que habíamos preparado, «¿hay alguien que conozca algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi a Rafael tensarse, probablemente esperando que Marcela se levantara con su confesión dramática, como habían planeado. «Yo tengo algo que decir», dije, mi voz clara y firme. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Marcela se enderezó en su asiento, sus ojos abiertos con pánico. «Rafael, amor mío», continué, girándome para mirarlo directamente.
¿por qué no les cuentas a todos sobre la apuesta? ¿Qué apuesta?, preguntó él, intentando mantener la compostura. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de aquella conversación con Pedro. La voz de Rafael llenó el jardín. Está cayendo redondita. Cuando gane la apuesta, me iré directo a los brazos de Marcela. Los invitados jadearon. Vi a algunas personas sacando sus teléfonos para grabar. O mejor aún, continué. ¿Por qué no hablamos de tus otras novias? Hice una señal y, una por una, 5 mujeres se pusieron de pie entre los invitados. Cada una comenzó a contar su historia, cómo Rafael las había seducido, estafado y abandonado. Pero esto no es solo sobre ti, querido, dije, volviéndome hacia mi hermana. Marcela, ¿por qué no les cuentas a todos sobre el accidente de nuestros padres? El color abandonó completamente su rostro. Se levantó tambaleante, buscando la salida más cercana, pero los guardias de seguridad ya estaban en posición. Tengo aquí, continué, sacando un sobre, las transferencias bancarias, los correos electrónicos y la confesión firmada del mecánico. ¿Quieres explicar por qué manipulaste el coche de nuestros padres? ¿O prefieres que lo haga yo? Julia, por favor, suplicó Marcela, lágrimas reales finalmente rodando por sus mejillas. Era joven, estaba desesperada. ¿Desesperada? ¿Tanto que mataste a nuestros padres por dinero? ¿Y luego te aliaste con este estafador para quitarme lo poco que me quedaba? Rafael intentó escapar, pero Pedro y 2 guardias lo interceptaron. «Esto es una locura», gritó. «No tienen pruebas». ¿Pruebas? Sonreí. «Carmen, por favor». Mi abogada se levantó y comenzó a distribuir carpetas entre los invitados. Aquí tienen copias de todas las evidencias. Registros bancarios, correos electrónicos, fotografías, confesiones firmadas. También incluimos los detalles de sus otros fraudes y la investigación sobre el accidente. El caos se desató en el jardín. Los invitados murmuraban y señalaban. Algunos gritaban indignados. Vi a las exnovias de Rafael acercarse amenazadoramente hacia él, mientras los guardias lo contenían. «¿Cómo pudiste?», gritó Marcela, su máscara de perfección completamente destrozada. «Era tu hermana». «¿Cómo pude yo?», respondí, mi voz temblando de rabia contenida. «¿Cómo pudiste tú? Eran nuestros padres». «Marcela, te di todo después de su muerte. Te traté como una hija. ¿Y así me pagas?». Los policías comenzaron a llegar, alertados previamente por Carmen. Vi cómo esposaban a Rafael mientras él gritaba amenazas e insultos. Marcela, por su parte, se había derrumbado en su silla, sollozando incontrolablemente. «La ceremonia ha terminado», anuncié a los invitados. «Pero por favor, quédense para la recepción. Después de todo, he pagado por ella, y sería una pena desperdiciar tan buen champán». Mientras los policías se llevaban a Rafael y Marcela, Pedro se acercó a mí. «¿Estás bien? Mejor que nunca», respondí quitándome el velo. ¿Sabes qué es lo más irónico? Realmente creían que podían manipularme, que era la débil, la ingenua. Nunca se les ocurrió que la verdadera trampa la estaba preparando yo. La recepción se convirtió en una especie de celebración diferente. Las exnovias de Rafael compartían sus historias, encontrando consuelo y fuerza en sus experiencias compartidas. Los invitados comentaban asombrados cada detalle del plan que había ejecutado. Mientras observaba el atardecer desde la terraza del jardín, sosteniendo una copa de champán, no pude evitar pensar en mis padres. ¿Estarían orgullosos de cómo había manejado todo? ¿O se sentirían decepcionados de que su hija menor hubiera resultado ser una asesina? «Tu madre estaría orgullosa», dijo una voz detrás de mí. Era mi tía Elena, la mejor amiga de mamá. No por la venganza en sí, sino por tu fortaleza, por no dejar que te destruyeran. Asentí, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos por primera vez en el día. ¿Sabes qué es lo más triste? Una parte de mí todavía ama a mi hermana, la niña que solía ser, antes de que el dinero y la envidia la corrompieran. «El amor y el perdón son cosas diferentes», respondió mi tía. «Puedes amar a alguien y aún así hacer que enfrente las consecuencias de sus acciones». En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen. «Todo listo. Rafael y Marcela están bajo custodia. Las audiencias comenzarán la próxima semana». Respiré profundo, sintiendo como si un peso enorme se levantara de mis hombros. La verdad finalmente había salido a la luz. Y aunque el camino hacia la sanación sería largo, por primera vez en años, sentía que podía haber un futuro más allá del dolor y la traición. «¿Y ahora qué?», preguntó Pedro, uniéndose a nosotros en la terraza. Miré hacia el horizonte, donde el sol pintaba el cielo de tonos rojizos y dorados. «Ahora», respondí, «comienza el verdadero trabajo de reconstruir mi vida.
pero esta vez, en mis propios términos. 6 meses después de la fallida boda, me encontré sentada en la sala del tribunal, escuchando cómo el juez dictaba sentencia. Rafael fue condenado a 15 años por múltiples cargos de fraude y estafa. Marcela recibió 20 años por el asesinato premeditado de nuestros padres. El tribunal considera que los acusados actuaron con premeditación y alevosía, declaró el juez. Las evidencias son irrefutables. Mientras veía a los guardias llevárselos, Marcela giró por última vez hacia mí. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban algo diferente. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? Ya no estaba segura de poder leer a mi propia hermana. «Julia», susurró cuando pasó a mi lado. «Lo siento». No respondí. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. La noticia se extendió rápidamente por la ciudad. La historia de la novia que desenmascaró a su prometido estafador y a su hermana asesina se convirtió en tema de conversación en todos los círculos sociales. Pero yo ya no era la misma mujer que buscaba la aprobación de los demás. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos familiares en mi oficina, recibí una visita inesperada. Era Elena, la madre de una de las exnovias de Rafael. «Mi hija nunca tuvo el valor de enfrentarlo», dijo mientras se sentaba frente a mí. «Lo que hiciste, les diste voz a todas sus víctimas». Las otras mujeres también se habían puesto en contacto conmigo. Formamos un grupo de apoyo informal, ayudándonos mutuamente a sanar las heridas que Rafael había dejado. Era extraño cómo el dolor compartido podía crear vínculos tan fuertes. Pedro se convirtió en un amigo cercano. Su testimonio había sido crucial en el juicio, y su apoyo durante todo el proceso fue invaluable. «¿Alguna vez te arrepientes?», me preguntó una noche mientras cenábamos. «¿De no haber seguido con el plan original? ¿De no haberlos humillado públicamente en la boda?». Pensé en ello mientras giraba mi copa de vino. «No, la justicia real es mejor que la venganza. Ellos tienen que vivir con sus acciones, y yo puedo vivir con las mías». La empresa de eventos siguió creciendo. Me sumergí en el trabajo, pero esta vez no como escape, sino como pasión verdadera. Cada boda que organizaba era una celebración del amor auténtico, un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino. Un año después del juicio, recibí una carta de Marcela desde la prisión. Me tomó 3 días reunir el valor para abrirla. «Querida Julia», comenzaba, «no espero tu perdón. No lo merezco, pero necesito que sepas la verdad completa. La envidia me consumió desde que éramos niñas. Tú eras todo lo que yo quería ser, inteligente, fuerte, amada por nuestros padres. Cuando conocí a Rafael, vi una oportunidad de finalmente superarte. Pero ahora entiendo que nunca fue sobre ti, era sobre mis propios demonios, mis inseguridades». Guardé la carta sin terminar de leerla. Algunas verdades no necesitan ser conocidas por completo. La vida siguió su curso. La empresa se expandió a otras ciudades. Contraté a algunas de las exvíctimas de Rafael, dándoles la oportunidad de reconstruir sus vidas. Carmen, mi abogada, se convirtió en socia del negocio, aportando su experiencia legal a nuestras operaciones. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza de mi nuevo apartamento, recibí una llamada de Pedro. «Rafael intentó suicidarse en prisión», me informó. «No lo logró, pero...» «¿Marcela lo sabe?», pregunté, sorprendida por mi propia preocupación. «Sí, está devastada. Parece que finalmente está entendiendo el alcance de sus acciones». Después de colgar, me quedé mirando la ciudad que se despertaba. Pensé en todas las vidas que habían sido afectadas por esta historia. Mis padres, las otras víctimas, incluso Rafael y Marcela. El poder del amor y el odio para transformar vidas era asombroso. 2 años después de la boda que nunca fue, organicé mi evento más significativo, una gala benéfica para ayudar a víctimas de fraudes emocionales y financieros. El salón estaba lleno de sobrevivientes, cada uno con su propia historia de engaño y recuperación. Durante mi discurso de apertura, vi muchas caras familiares entre el público, las exnovias de Rafael, ahora mujeres fuertes y recuperadas. Pedro, quien había encontrado su propia redención ayudando a otros. Carmen, cuya dedicación había hecho posible que la justicia prevaleciera. A veces, dije al micrófono, las peores traiciones nos llevan a los mejores descubrimientos, sobre nosotros mismos, sobre nuestra fuerza, sobre nuestra capacidad de sanar y crecer. Esa noche, mientras los invitados compartían sus historias, me di cuenta de que había encontrado algo más valioso que la venganza. Había encontrado un propósito. Cada persona en ese salón era un testimonio de que el engaño puede romper tu corazón, pero no tu espíritu. La última noticia que tuve de Marcela fue a través de su terapeuta en prisión.
Estaba trabajando en un programa de rehabilitación, ayudando a otros reclusos a enfrentar sus acciones y sus consecuencias. Rafael, por su parte, había sido trasladado a una prisión de máxima seguridad después de intentar estafar a otros reclusos. A veces, en noches tranquilas, todavía miro la foto de mis padres y me pregunto qué pensarían de todo esto. De cómo su muerte reveló la verdadera naturaleza de sus hijas. De cómo su legado de amor y honestidad finalmente prevaleció. Mi corazón ya no está lleno de odio, ni de deseos de venganza. He aprendido que la mejor venganza es vivir bien, ser mejor persona de lo que tus enemigos esperaban que fueras.